entre Latinoamérica y los países del primer mundo. Te sorprenderás. Eran las 10 de la mañana de un frío día de invierno, cuando un turista latinoamericano entró a una estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. El hombre se sorprendió al ver el orden con el que transitaban las personas, que eran muy respetuosas de las señales. Pero sin duda, lo que más llamó su atención fue que para entrar al tren, uno de los accesos giratorios daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó: «Señorita, ¿por qué ese acceso está libre?». La mujer respondió: «Es simple. Ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje». El turista, aún más asombrado, replicó: «¿O sea, a los que tuvieron alguna urgencia?». «Así es», contestó la encargada. «Aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo». El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió: «Pero no tendría por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo?». El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera, y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que le ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay 3 cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual, ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda: ningún legado es tan rico como la honestidad. Genial, amigos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Súper bien, supongo que súper bien. Buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Mi nombre es Gabriel Caizahuano, de aquí desde Punto Rojo Radio Madrid, España. Queremos dar la bienvenida al programa La Calentura No Está en las Sábanas. El promotor de La Calentura No Está en las Sábanas, un programa que habla de muchas cosas con referencia a nuestro país de Ecuador, tomando ejemplo a otros países, de otros países. Buenas tardes, Joffre Pérez Villarroel, nuestro compañero corresponsal en la ciudad de Quito, Ecuador.
Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. Acá en Quito, una pequeña granizada de alrededor de 25 minutos colapsó todo el sector de la Villaflora, el Recreo, Chimbacalle, el Colegio Montúfar. En Japón también tuvimos información que hubo un terrible aguacero y hubo una crecida que se llevó una parte de una ciudad de japonesa. El cambio climático no es un chiste, no es una broma, y creo que tenemos que comenzar a portarnos más serios y tomar acciones inmediatas para salvar al planeta Tierra y que es la única casa que tenemos. La calentura no está en la sábana, les invita siempre a compartir, a comentar, a darles un like y revisar nuestra página web donde tienen información tanto de Ecuador como de España, de Europa, como a nuestra app, una aplicación gratuita que tiene una programación diferenciada 24/7. Bienvenidos. Así es, amigos, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por esperarnos los martes y jueves. No se olviden, a las 2:30 de la tarde, hora ecuatoriana, en territorio español, a las 20:30 de la tarde. Amigos y amigas, bienvenidos. Queremos hablar, bienvenidas también. Como decía Joffre, estamos aquí, que toda la programación la dejamos en YouTube públicamente y en las redes sociales. Como ustedes ven, son gratuitas, no tienen que pagar. La descarga de la aplicación de Punto Rojo Radio o Ecuaboli Radio son gratuitas, las pueden descargar. Todo un sinnúmero de programa musical. Barriada no es un medio de comunicación que se identifica en el exterior como medio de comunicación ecuatoriano, no, es un medio de comunicación. Simplemente eso, es un medio de comunicación que habla de muchas cosas, pero en particular de nuestro país Ecuador. Quisiéramos hablar de las últimas noticias que hacen referencia a nuestro país Ecuador sobre la situación carcelaria, nuevamente la situación crítica, la situación devastadora que sufren las familias, que sufren los mismos presos, los mismos internos que se encuentran en la cárcel sufriendo, y pese a todas esas circunstancias, muchos de ellos han sido asesinados, han sido quemados, han sido brutalmente asesinados, quitados la vida, y lamentablemente decir esto pues causa dolor, un dolor que nos apegamos desde Punto Rojo Radio a las familias. Todas las personas tenemos derecho a vivir, todas las personas tenemos a ser juzgados, todas las personas que hemos cometido delitos debemos ser juzgados en esta sociedad en la que vivimos, de libertad, de libertinaje, de democracia supuestamente, de justicia supuestamente. Debemos ser consecuentes de la situación que está pasando en nuestro país. Ya hace aproximadamente un mes y medio que hablábamos de la situación carcelaria, en donde asesinaron a más de 130 internos. Hoy día pues estamos hablando de 58 internos que han sido brutalmente asesinados. Una acción criminal de personas de nuestro país, internos de nuestro país, internos de otros países que están en la cárcel de Guayaquil. Situaciones muy, muy desastrosas para todos como país mismo. Joffre, buenas tardes. Sí, Gabriel, el fin de semana fue un fin de semana realmente bien trágico. Tocó moverse mucho la sociedad. Tuvieron que viajar los funcionarios, pidieron apoyo también a ciertas personas de la sociedad, en donde las autoridades no avanzan a codificar o a entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, una reacción tardía, la posición del comandante del Comaco, eh, le doy la razón a mi almirante, porque no puedes mandar al recurso humano, a las Fuerzas Armadas, a entrar a un combate fratricida, donde los PPL conocen el territorio, ellos conocen sus guaridas, ellos conocen sus recovecos, ellos tienen sus puntos de avanzados, ¿no es cierto? Entonces, entrar a las ciegas, a sangre y fuego,
a tomar el control de la penitenciaría, hubiese acabado en una masacre mucho más violenta de la que está sucediendo. Entonces ahí tenemos la caída del comandante general del Comaco, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, estoy hablando, y del comandante general del Ejército, ¿no es cierto? Pero creo que tumbar personas no es la solución. Creo que la solución es tomar decisiones con conocimiento de causa, viendo la parte humana, la parte jurídica y la parte estratégica de cómo hacer que esto no vuelva a suceder. Entonces tenemos ahí 68 personas. Es increíble cómo fueron hechos orámenes en las paredes de las celdas para ir ejecutando, ir acribillando a los PPLs. ¿Sí? Entonces ahí cae del pabellón 2, caen ahí 61 personas, lamentablemente. Es una cosa que no se imaginaba. También a las últimas eh, señales al aire, los últimos mensajes que mandan por redes sociales, los privados de libertad, los PPLs a sus familiares, realmente desgarradores, pero que nos deja ahí bastantes preguntas que tiene el gobierno nacional que contestar, ¿no? Entonces se reunieron alrededor de 6 horas, una rueda de prensa que no llegó a darse la rueda de prensa. Salimos con un acuerdo nacional por la crisis carcelaria que realmente no satisface y no es realmente atacar el problema a la raíz del problema. Es más una cosa muy, muy tibia, muy timorata, es una cosa, yo lo interpreto y como sabemos quiénes están de viceministros, subsecretarios, secretarios de justicia, novelerías de intelectuales inclines que quieren experimentar no sé qué. Esto de tomar acciones fijas, tomar acciones radicales, buscar cómo neutralizar, término militar, hay que neutralizar al enemigo, pues. Pero si no neutralizas al enemigo, si al enemigo solo le desacomodas un poco su confort, no llegamos a la solución. Entonces ahí, una de las cosas que nos dice el presidente, pues obviamente desde el día sábado, domingo, dice que la permanencia indefinida de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden estar de manera indefinida dentro de un centro carcelario. No hay en el marco jurídico legal posición del comandante general del Comaco saliente. Porque mañana podemos nosotros ser enjuiciados, lo mismo que les está pasando ahorita a los 6 servidores policiales, que un juez de la SUAY les condena a 103 días a que paguen la condena en el Turi, en la cárcel de Cuenca, en el Turi, porque ha habido un exceso, que ha habido una violación de los derechos humanos de los PPL. Entonces, cuando no entendemos y diferenciamos las cosas y separamos al recurso humano que tiene que ir a pagar sus sentencias en los centros de rehabilitación social, haces bombas de tiempo. Imagínate ahí, 6 servidores policiales, 103 días, se acabaron sus carreras, se envenenaron y salieron ahí un poco de gente a destruir a estas personas sin haber hecho una investigación seria, profunda. Y para eso está la cárcel 4 de Quito, pues justamente para servidores policiales. Ahí están los de corbata, delincuentes de corbata blanca, ¿no es cierto?, de cuello blanco, ahí están, pues, ¿no es cierto? Ahí está el señor Daniel Salcedo, que ya quiere ahí a ver unas barbaridades que ya vamos a analizar. Entonces, creo que el gobierno tiene que serenizarse. Primero, el gobierno tiene que oxigenar su ministerio. La ministra de Gobierno penosamente lo ha dicho públicamente en un medio de comunicación ecuatoriano, en Teleamazonas, que ella no es experta en temas carcelarios. Entonces ahí estamos de más. Gracias, de un paso al costado. Ponga a alguien que sí entiende de seguridad nacional, que entiende el conocimiento de las bandas organizadas, ¿no es cierto?, del crimen organizado, del narcotráfico. Ha habido, yo conozco, y eso sí hay que hablar con conocimiento de causa, no hay que inventarse ni el agua tibia, pero en el proceso de la pre-campaña del señor Lazo, a inicios de la pandemia de 2020,
creo que era por abril, hicieron unos Zoom en donde me tuvieron a bien invitarme en 3 ocasiones, donde yo hice la propuesta en la primera reunión, que lo hacía a nivel nacional con dirigentes a nivel nacional. Yo le propuse Concilio Ciudadano al señor Lazo, candidato, me pidió que le entregue la propuesta, le entregué a su director de propuesta política, Francisco Briones. De ahí se crearon otras 2 mesas, una de seguridad, donde yo propuse que la seguridad, hablarle así de una manera folclórica, no se puede. Entonces, yo propuse 5 mesas. La mesa de seguridad jurídica, la mesa de seguridad alimentaria, la mesa de seguridad ciudadana con 2 submesas, que es el crimen organizado y delincuencia común, ¿sí? La mesa de seguridad social con 2 mesas, IES, INSPOL, INSPA, ¿no es cierto? Para poder ir armando el Plan Nacional de Desarrollo, un plan estratégico de post-pandemia 2040 para el Ecuador. Esa fue mi propuesta. Les hemos hecho aquí en Calentura están las sábanas hace meses atrás la presentación exacta que se le hizo al candidato presidente, hoy presidente. Ahí estuvo el coronel Mario Pazmiño, que fue director de inteligencia de las Fuerzas Armadas, una persona que se ha dedicado y es parte del Observatorio Ciudadano en Seguridad Ciudadana, que es una persona experta, conoce bien todas las mafias, todas las organizaciones criminales que están en el territorio, tanto brasileñas, colombianas, mexicanas, panameñas, rusas, asiáticas. Él conoce porque se ha dedicado muchos años a este estudio, a esta investigación. Entonces, personas de ese perfil, no tengo ningún compadrazgo con mi coronel Pazmiño, pero es una persona idónea que conoce del tema, tiene formación militar, formación académica, sabe de estrategias, tiene conocimiento de causa y no es un botín político. Claro que no será de pronto parte de los Opus Dei, no sé, ¿no? Porque creo que aquí hay que ser de parte de alguna secta media rara y extraña para ser funcionario público, pero es una persona idónea, ¿no? Entonces, esa permanencia indefinida de las Fuerzas Armadas va a llevarnos conflictos y va a hacer que las Fuerzas Armadas mermen su operatividad y no hagan lo que tienen que hacer. Y a futuro esperemos que ecuatorianos traidores a la patria no salgan en defensa de estos organismos internacionales criminales a destruir las Fuerzas Armadas y a hacer una cacería de brujas y a tumbarse a militares que lo único que están haciendo es cumplir las disposiciones del presidente de la República, que lo hace a través del comandante general del Comaco y de las comandantes de las diversas fuerzas. Punto uno. El segundo punto que también le veo en este acuerdo nacional, que es un disparate en ruedas, que es más que todo, son cosas que no van a sacarnos del problema carcelario. Dice, agilitar las investigaciones por parte de la Fiscalía. Señor presidente Guillermo Lazo, primero usted tiene que hacer una limpieza general. Y la reunión que tuvo con los ministerios, con la función judicial, que no le vi, tuvo la Fiscalía, ¿no es cierto? La Procuraduría, la Contraloría, todos los organismos del Estado se reunieron ahí para hacer un frente común, decía, y este es el acuerdo que ellos llegan, ¿no? Y dicen uno de esos, agilitar las investigaciones de parte de los fiscales. Pero ¿de qué sirve agilitar si usted tiene un fiscal corrupto? Entonces, ¿qué es lo que cabe aquí? Y yo propongo, como ciudadano ecuatoriano, en cumplimiento del artículo 66, numeral 18 de la Constitución, y en el artículo 95 de nuestra Constitución Política del Estado, que dice la participación individual o colectiva en el desarrollo de sus territorialidades en todas sus formas, propongo, señor presidente, que ese acuerdo nacional tiene que usted hacerle una modificación y de los primeros pasos que hay que hacerlo. ¿Cuándo? Cuando haya la voluntad política y la decisión política de tomar acciones en una limpieza y una desinfectación de todas las funciones del Estado. Cuando digo todas, son todas. ¿Cómo comienza? Fundamentalmente, ¿a dónde? Tiene que usted ir a la función judicial. Usted tiene que hacer una limpieza. Fiscalía, jueces, peritos, abogados de libre ejercicio de la profesión y abogados públicos. Ahí usted tiene que hacer pruebas toxicológicas, pruebas de confiabilidad,
tiene que hacer pasar un detector de mentiras, tiene que usted hacer una auditoría económica financiera a todos los funcionarios hasta el cuarto de sanguinidad y segundo de afinidad. Tenemos que saber con quiénes vamos a operar. Entonces, porque esto es lo que ha generado también una violencia y una desazón en los PPLs. Hay gente que está ahí, conversaba una madre de familia, una ecuatoriana, que su hijo estuvo detenido ahí por un celular de 300, $600, pero era un celular, pero no tenía la capacidad económica para buscarse un abogado privado y honrado, honesto, con ética, que haga la labor que tiene que hacer. Ahí era que pedía medidas sustitutivas. Entonces, acá hay una persona que está condenada a 13 años por peculado. Sí, 13 años. Tiene otra condena ya ratificada, sí, por fraude procesal, 4 años más. Y tiene un juicio que también va por crimen organizado, sí. Entonces, que también le van a clavar 8 años. Y ya está queriendo los abogados pedirle medidas sustitutivas y vaya a la casa a seguir durmiendo, pues. Y póngase el grillete para que después nos salga como el señor Vinicio Alvarado y nos deje el grillete en el puente internacional, en el canal internacional Ecuador-Perú, y se nos voló, pues. Entonces, ¿en qué estamos andando? Entonces, cuando hay esas indolencias, la gente se enerva. Entonces, cuando tú ves estas cosas absurdas, que el que robó la gallina es violado, es extorsionado, es chantajeado, es humillado, es basureado por los mismos privados de la libertad. Y vos ves que esta gente, como corona de rey, viven a cuerpo de rey en un centro de rehabilitación social. Entonces, eso tiene que usted, presidente, tomarlo en serio y comience a hacer lo que se le dice. Pruebas toxicológicas, detector de mentiras, auditoría económica, financiera, socioeconómica del funcionario, cuarto de afinidad, cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad. En el Ejecutivo usted tiene que hacer una limpieza, igualmente busque personas. Ya creo que pagó la cuota política, ya llegó a ser presidente, ahora ya no se preocupe de seguir agradeciendo a esa gente que no le está sumando, le está restando. Entonces busque gente, ministros, con unos perfiles de acuerdo a la necesidad. Yo no entiendo, yo no concibo en mi cabeza entenderle al señor presidente que tuvo un banco que ha tenido 14 offshores, que cuando un empleado, gerente general, gerente, jefe de agencia, jefe de crédito, no funcionaba y cometía el primer error, afuera. ¿Y aquí por qué los señores se quedan ahí? Cuando usted contrató en su banco, contrató gente con el perfil para lo que necesitaba. Si usted necesitaba un gerente financiero, ¿qué buscó? Un ingeniero en administración de empresas, una persona que sepa de finanzas, pues. No va a conseguir contratar un carpintero, pues no creo que haya cometido esa barbaridad. Lo mismo tiene que hacer acá, zapatero a tu zapato, busque ministros acorde a la experiencia y a la vivencia fundamentalmente. Porque ¿de qué nos sirve que hayan sido asistentes de la decanato, sí, que han estado ahí de becarios, ¿no es cierto? Y que han sido ayudantes de los becarios? Eso no nos interesa, señores. Eso es nada. Yo he revisado currículos que realmente casi me dan ganas de llorar y es una vergüenza ajena. Entonces ahí venimos con estas utopías, venimos con estas quimeras, con estos inventos del agua tibia que no surten efecto porque están desconectados a la realidad. Igualmente tiene que hacer una limpieza en los ministerios, en las intendencias. Funcionarios públicos están filtrando información porque hay cosas que no se entiende porque ellos se enteran mucho más rápido y porque tienen pues, respuestas de reacción, esos PPLs. Entonces hay que saber con quién estamos. Igual la fuerza pública. Tenemos que hacer una depuración de todas las fuerzas públicas. Tenemos 48,000 servidores policiales. Tenemos que hacer una evaluación profunda. En el tiempo del comandante Fausto Tamayo, se hizo una depuración con un general inspector que estuvo a cargo de ese trabajo y salieron como 5,618
servidores policiales porque estaban vinculados con crimen organizado, estaban con delincuencia común, tenían problemas ya inmanejables de sustancias sujetas a fiscalización, tenían problemas de violencia intrafamiliar, tenían problemas de violencia, problemas de carácter, ¿no es cierto? Ahí salieron como solo 300, creo que salieron por confiabilidad. Entonces, cuando se comenzó a hacer eso, no hubo continuidad y eso lo necesita retomarlo de urgencia, presidente. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, porque la crisis carcelaria es un trabajo integral que tenemos que hacer sistemáticamente y simultáneamente. No podemos hacer cosas aisladas, ¿no? Estado de excepción, 60 días, no ha habido resultados, por ahí hemos cogido 4 ladronzuelos y no ha pasado nada. Y llega a la fiscalía, el fiscal no presenta pruebas, no hay llamamiento a juicio, y si llega llamamiento a juicio, el juez le dice, vaya a la casa y venga cada 15 días o cada lunes a visitarme a las 10 de la mañana. Si puede me trae una mandarinita. ¿En qué payasada andamos? Pues entonces, presidente, hay que tomarnos y ponernos en serio, pues no. Creo que la función legislativa tiene que depurar filas, los actos de corrupción que hemos visto en estos penosos casi año que van a cumplir, que no tienen ni año, por Cristo Santo, entraron en mayo. Estamos ahora en noviembre. En menos de 6 meses tenemos problema de corrupción de los asambleístas, el problema de Bella Jiménez destituida, el problema del señor asambleísta Ernest Recalde con su equipo de asesores, ¿no es cierto? Ahí tenemos otras denuncias a sí mismo, el problema de la falta de coherencia, de no saberse manejar en un pleno, hay violencia verbal, hay violencia en el lenguaje corporal de hombres contra mujeres, misógeno del señor Diego Ordóñez, que ataca a todo mundo y todo mundo es el malo y el hombre es la vaca sagrada. Estamos en desmandados. Este desboque necesita una mano firme y ponerle la rienda y jalarle la rienda a todo mundo y ponerle contra la pared, porque si no el país se nos va de la mano. Joffre, sí, Gabriel. Te quiero hacer unas preguntas. Yo creo que la gente, las personas que nos escuchan, las personas que nos están observando y las personas que comentan en las redes sociales hablan de la intervención de las Fuerzas Armadas. Y me gustaría que nos saques de dudas. Hablan de las Fuerzas Armadas, de intervención de las Fuerzas Armadas que hablaste, es la competencia de las Fuerzas Armadas, no es la competencia de las Fuerzas Armadas, de cuál es explícitamente el trabajo. Habíamos hablado aquí en Punto Rojo Radio con otras personas en el que hablábamos del trabajo que tiene que hacer, depende mucho de justicia, de la función judicial. Ellos son los que tienen que tomar acciones inmediatas, no muy aparte, muy independientemente de lo que es Ministerio de Defensa. ¿Es correcto, Joffre? O porque muchas personas, muchos oyentes, muchos seguidores de Punto Rojo Radio y muchas personas que publican en las redes sociales erróneamente o verdaderamente fortalecen la intervención de las Fuerzas Armadas, algo que no es competencia de las Fuerzas Armadas. Eso me gustaría que nos dejes claro, Joffre. No es competencia de las Fuerzas Armadas. No las Fuerzas Armadas es la intervención después del trabajo, del análisis, estudio que tenga que hacer justicia, en este caso, para poder tomar medidas. Joffre, acláranos esta duda, por favor. A ver, según el artículo 165 de la Constitución, numeral 6, en un estado de excepción, las Fuerzas Armadas, el presidente de la República puede disponer el empleo de las Fuerzas Armadas, sí, pero es en el control externo de las instituciones, es en el control del trazado vial general, en la E35. Las Fuerzas Armadas no tienen facultad, ni aún en un estado de excepción, de hacer detenciones, de hacer requisas.
Ellos, por eso tienen que, ellos lo que único es dar seguridad, dan resguardo a la fuerza pública para que hagan sus actuaciones de acuerdo a la ley y puedan, por ejemplo, detenerte, ¿no? Te detienen tu coche, hacen el cacheo y resulta que tú tienes ahí un taco de dinamita. Sí. Entonces, las Fuerzas Armadas lo único que es resguardarle a la fuerza pública, a la policía, que no les agredan, que no les caigan a bala, no les abaleen, no saquen una bazuca y los contramaten, ¿no es cierto? Pero el que hace la detención es la policía. Y automáticamente tiene que correr al fiscal de turno para que aboque conocimientos de causa y entremos a la instrucción fiscal. Pero un militar no puede detener a nadie. Joffrey, aquí estaríamos hablando del procedimiento ya que entra la parte de justicia. Claro, correcto. Entonces, las Fuerzas Armadas lo único que es un apoyo de seguridad hacia los operativos y hacia las personas que tienen la potestad y el mandato de la ley de actuar. Por ejemplo, están en un operativo y sale ahí hay un delito, salen corriendo y el señor se mete a un domicilio. Los manes tienen que frenarse a raya en el filo del domicilio, en la puerta, porque no pueden hacer un allanamiento, porque violarían la Constitución estos miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Quién puede allanar? En delito flagrante es un servidor policial. Entonces, eso como que no entendieron y los asesores del presidente están en otro planeta, están interpretando mal la ley. Mira que cuando hace este acuerdo nacional por crisis carcelaria, dice que va a presentar un proyecto de ley. Sí, cuando tú ya tienes en la ley, en el artículo 42 del COIP, todo lo que se trata cuando hay un delito y es del autor intelectual material. Entonces, ¿qué nos estamos inventando? Entonces, esa es una tomadera de pelo que hace el gobierno al pueblo ecuatoriano, como que todos somos imbéciles, pues no somos todos tontos. Sí hemos leído, sí entendemos, sabemos muy bien qué dice la Carta Magna y vemos que no hay una decisión política frontal de decir, bueno, vamos a dejar esta situación. Entonces, sabemos que ha habido un acuerdo, que es que va a haber un apoyo internacional, ¿no es cierto?, con fuerzas, con Estados Unidos, Inglaterra, España mismo, Colombia, Chile, ¿no es cierto? Pero no nos dicen qué términos son, pues, y desde mi punto de vista, el primer punto es, hay evidencia en exceso, hay pruebas en exceso para presentar una demanda por delito de cleptocracia contra el expresidente Rafael Correa Delgado y Lenín Moreno Garcés. Hay ahí demasiado. ¿Por qué no pone eso? Esa tendría que ser la cooperación internacional para que la crisis carcelaria baje los humos y se den cuenta todos esos lugartenientes de las carteles de la droga internacional, en especial los mexicanos y los brasileños que están aquí dándose plomo, entiendan que no van a tener aquí privilegios, porque los privilegios se acabaron cuando usted pone la denuncia correspondiente contra los dos mandatarios que dicen ser culpables de todos los males de que pasa el Ecuador. Entonces, que la justicia de un país tercero actúe, porque el narcotráfico, imagínate, hemos cogido alrededor de 40 toneladas, creo que en el transcurso de este año, y eso significa 400 millones de dólares, pues, hermano. Entonces, eso es un platal que altera y pone en riesgo la economía americana porque él es el titular del dólar. Nosotros solo hicimos una dolarización. Por eso, si Estados Unidos tiene gripe, nosotros nos da pulmonía. Entonces, no estamos entendiendo bien lo que está pasando. Sí, entonces, las Fuerzas Armadas de la sociedad sí aplaude y tira petazos, ¿no es cierto? Pero el problema es que no hay marco jurídico legal para salvaguardar y blindar las actuaciones de las Fuerzas Armadas. Y eso mejor va a ser después desistido, van a nulitar, van a archivar y mejor le van a seguir el mismo caso de esos 6 servidores policiales que ahora están detenidos en el Turi y que la Fiscalía ha dicho que va a apelar. Y me parece correcto que tiene que hacer una apelación a semejante barbaridad y un precedente jurídico nefasto para el país. Y esos antecedentes y estos antecedentes nefastos que comete la justicia ecuatoriana hace que el crimen organizado se fortalezca, que ellos pongan las condiciones y ellos dicten las reglas de juego en este país. Y eso no puede seguir sucediendo. Entonces, la Fiscalía tiene que actuar también, no solo apelando, tiene que investigar estos abogadiles, quiénes son,
¿Por qué salen de la noche a la mañana del anonimato y de la cueva más profunda del Averno y resulta que vienen a destruirle y a ponerle en una tensionalidad al país que no tiene cavidad? Igualmente los guías penitenciarios tienen que ser valorizados y evaluados. Tendrán que irse, creo que el 80% a su casa, pues qué pena, pero el mundo cambia o cambia, pues, pero no podemos seguir en esas, y esta es la calentura donde están las sábanas que el gobierno nos da como soluciones, y vemos que no son soluciones. Insisto, el legislativo tiene que al interior combatir la corrupción muy frontalmente y muy fuertemente, hacer reformas acorde a las leyes de primer mundo, porque tenemos ahí un desfase, no estamos sintonizando la realidad de primer mundo con el subdesarrollo de los latinoamericanos, y el Ecuador ahí está pecando también de inocente porque deja vacíos legales, ¿no es cierto? A futuro, eso sí, les digo, tenemos que ir a otra constituyente. La Constitución de Montecristi es la cómplice y la madre de todo de estos desmanes. Penosamente no fue bien aprovechada y no fue bien visualizada una constitución a futuro. Hicimos un traje a la medida, una camisa camisa de fuerzas que ahora vemos que ya no nos calza y es un relajo andando, ¿no? Fundamentalmente la legislación comparada tiene que ser progresista, bien sostenida, ahí sí, con el apoyo internacional de los países que están ya desarrollados. Muy bien Estados Unidos, muy bien Inglaterra, Alemania, algo España, ¿no es cierto? Países que tienen una legislación mucho más avanzada, mucho más radical, y que el sistema carcelario de estos países son sumamente superiores a los nuestros. No creo que tenemos que mandar un grupo de gente o traer a la gente que es a capacitar aquí a gente idónea, pero siguiendo una metodología y haciendo filtros para blindarles a estas personas y que lleguen a cumplir la tarea que se les va a encomendar, es de controlar a los PPL, sí, y a no caer en actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, dejarse sobornar, dejarse coludir por el crimen organizado. Jofre, sí, claro. Te quería comentar el pronunciamiento de gobierno de Guillermo Lasso con respecto a la situación carcelaria. Te voy a enumerar los siete contenidos que enumera el presidente Guillermo Lasso, para que nos des un poco la visión de cómo se podría estructurar mejor o está bien planteada el sistema operativo que se entra en ejecución. Y de hecho sabemos que algunas personas han sido ya salvadas, digamos, de estos delincuentes que están dentro de la cárcel, personas que están detenidos, han sido secuestrados. Por ejemplo, dice el pronunciamiento en conjunto que Guillermo Lasso hace el pronunciamiento ante los hechos conocidos en las últimas semanas. Las funciones del Estado se encuentran profundamente consternadas por las pérdidas humanas y se solidarizan con las mismas de las víctimas de los hechos ocurridos en el sistema penitenciario. ¿Cuáles son ellos? Dice, primero, se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil, organismos internacionales. Efectivamente. Ese es el primer paso que están realizando. O sea, aquí dice, sí, se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo. Diálogo con personas que están matando a otros presos y quemándolos. ¿Qué diálogo puedes intervenir? Ese es uno. A ver, no vamos a ir mucho, por favor. uno por uno. Vamos a ir uno por uno para ir entendiendo. No. Entonces, yo insisto, esos 7 pasos que el señor presidente hizo en el Acuerdo Nacional por la Crisis Carcelaria, que le estaba yo yendo más frontal a unos 2, ¿no es cierto? Es una demagogia, señores. Porque tú para entrar a un proceso de pacificación, primero tienes que identificar cuáles son los agresores y cuáles son las causales para esas agresiones.
Entonces, tú no vas a ir a la penitenciaría del litoral, a la grande, a la hacienda, ¿no es cierto? Donde están 8.000 PPLs. Y tú al otro lado, bajo una realidad, bajo unas consignas, y tú vas del otro lado a poner, dice, a la sociedad. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos señores de la sociedad? Alguien que ya se cree la vaca sagrada y dice, yo soy el Mesías, yo el iluminado, él sabe lo todo. Me imagino que es alguien de los Opus Dei, será alguien de alguna secta satánica o será algún de los grupos oligárquicos que no conocen esa realidad. Organismos internacionales, ¿quiénes? ¿Bajo qué metodología? ¿Bajo qué lógica? ¿Cuáles son los principios lógicos que va a darse en esta pacificación a través del diálogo? Para dialogar tengo que saber del tema. Mira, ahora la calentura hasta las sábanas está haciendo un diálogo sobre el Acuerdo Nacional de la Crisis Carcelaria que tiene 7 puntos y hemos investigado, hemos desglosado y vamos a una conversación. Y yo les digo, yo propongo esto. Entonces el otro me va a decir, yo a su propuesta le quiero modificar esto, quitarle esto o hacerle esto, pues, pero no vamos a ir a tontas y a ciegas, Sí, a Joffre, un diálogo seguimos. de pacificación en base de qué. Sí, Joffre, seguimos, por favor. Dice, el siguiente paso, el número 2, dice, se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. Yo tengo entendido que los asesinatos son ahora, en este momento. La acción debería ser en este momento o esperar al procedimiento burocrático, acuerdos, no votan en contra y que pasarán días, pasarán meses. La acción es en este momento porque las vidas que están perdiendo esas personas son ahora. La acción sería ahora. ¿Qué opinas, Joffre? Obviamente, a ver, el segundo punto es una novelería, insisto, están ganando tiempo, no sé, de pronto cumplir los 4 años de gobierno, no les entiendo todavía, ¿no? Pero una ley conlleva tiempo. En una atomización, en un fraccionamiento, en una situación que tiene la Asamblea que solo pasa haciendo exaltaciones y resoluciones, esto es un saludo a la bandera y no pasa nada, porque esto es después que se promulgue la ley. Hablaremos. En el mejor de los casos, digamos que esta ley saldría por febrero, marzo, abril del otro año. Hasta eso ya se han matado y han muerto más de 300, pues. Entonces ahí, insisto, no es la solución. Está equivocado el presidente. Estas son acciones después de. Para Primero futuras, hay que buscar digamos, la manera de futuras, llegar. generar unos futuros protocolos de actuación para este tipo de adversidades, para este tipo de caos. Sí, pero hasta el nombre de la ley es ambigua y es absurda porque dice la ley de defensa del ciudadano. ¿Quiere? Le va a hacer una ley de porta de armas para que cada uno se defienda y lleguemos al viejo oeste. Eso es lo que me quiere decir esta propuesta de enviará una ley de defensa ciudadana y será tipificada o será elaborada, construida con la Procuraduría, la ciudadanía. Y ahí decimos, cuando hablamos de ciudadanía, ¿pero quiénes? Pues las universidades. Entonces ponga la academia, los colegios de abogados del Ecuador, la Procuraduría, ¿no es cierto? Las fundaciones, las ONGs, pero identifique los actores, porque cuando me pone ciudadanía, esa es una subida de algún avivato que va a salir con algún disparate en ruedas. Entonces tenemos que ser más claros, y esa ley, insisto, lo único que puede hacer es alterar más a la sociedad, porque me da a entender cuando me dices una ley de defensa del ciudadano, para defenderte, ¿qué necesitas? Un arma, o no, un bate, una hacha, un machete, algo porque dice ley de defensa del ciudadano. Tú para defenderte vas a defenderte de un incendio, ¿con qué vas? Con una manguera de agua, pues, ¿no es cierto? Con un extintor, pues. Estamos hablando de armamento, estamos hablando de accesorios de defensa. ¿Cuáles son? Manoplas. Entonces, ahí hay una ambigüedad que el presidente, insisto, está cometiendo grasos errores y no está entendiendo lo que está pasando. Yo, desde mi punto de vista, sería
Esta fase sería en la fase 3 de pacificación de las cárceles. Fase uno, identificar a las cabecillas, identificar en las causas de esta violencia y entrar a una negociación, ahí sí, en un diálogo con el gobierno y buscar mediar. A ver, estamos hacinados, sí, denos 6 meses y vamos a sacar, vamos a clasificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que están de pensión de alimentos, tenemos que llevarles a otra nota, Sí, de pronto a un sí. destacamento, a Quinto Guaya, se me ocurre ahorita, o a Cuima, ¿no es cierto? Se me ocurre ahorita, ¿no es cierto? A los de tránsito vamos a ponerles, no sé, en otro lado. Entonces, para ir separando los no violentos con los extremadamente violentos, hacer los perfiles psicológicos, de pronto estamos hablando con un psicópata, estamos hablando ya con gente, porque hay que ser demasiado enfermo mental, ya una psicosis, es psicópata de llegar a asesinar de una manera sanguinaria y cruel, a decapitar, a quemarles. Y muchos creo que han sido quemados hasta vivos. Pues. Entonces ahí hay sadismo. Entonces, ahí hay gente que hace perfilaciones criminales que nos pueden ayudar a identificar a esas personas para ponerles en aislamiento. Se me ocurre ahorita, en el Lorenzo Ponce. Joffre, queremos seguir. Disculpa que te interrumpe. El tercero nos dice, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados. ¿Qué quiere decir con esto? Discúlpame, pero ahí también es unas cosas que me dijo. La Corte Constitucional, ¿qué puede decir? La Corte Constitucional hace como cuarta instancia revisar una causa para ver si no han sido violados los derechos y no ha sido vulnerado el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Nada más. Joffre. Los jueces los jueces de garantías penales tienen que agilitar y emitir las boletas de descarcelación. Hay gente que ya ha cumplido la condena y está todavía 15 días metido ahí y ya estando libre, ya ha pagado su tiempo. Entonces, eso se llama negligencia, inoperancia, ineptitud, corrupción, mediocridad. Entonces, ahí hay que hacer una evaluación, pues, y ponerles patitas en la calle a estos jueces, o si no, ponerles de regreso, pero con el traje tomate ahí mismo, pues. Pero eso son decisiones políticas. Estos son es cortina de humo y endosándole y pasándole la pelotita a otro, haga lo que yo no puedo hacer. Joffre, seguimos. Dice el cuarto, se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario. Contrario a lo que tú decías antes sobre si es competencia de las Fuerzas Armadas, si está tipificado o no, aquí dice lo contrario, dice se mantendrá en coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la ley. Claro, lo que se hace referencia que obviamente ahí sí está, tienes razón de ser, ¿no? Hay que coordinarnos. A ver, nosotros policías adentro, ustedes Fuerzas Armadas afuera, aquí Mosavi. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Entramos a las 8, vamos a hacer este operativo, necesitamos que nos resguarden aquí en las garitas, ¿no es cierto? En las atalayas necesitamos que nos refuercen ustedes, entonces esa coordinación tiene que haber, es obvio. Y ahí tiene sentido cabeza de pies. Y dice, de acuerdo a la Constitución y la ley, sabemos que las Fuerzas Armadas no pueden entrar a detener o a neutralizar al enemigo adentro, entonces tienen que ellos controlarlo de afuera, dándoles protección y siendo la fuerza de apoyo a la policía que está adentro. A eso hace referencia este punto. Seguimos, Joffre, el número 5, el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de recuperación integral a las familias afectadas. Consejo de Participación Ciudadana, ¿quién es? Y Control Social, ¿quién es? Mesas de diálogo entre Estado y ciudadana, ¿quién es? ¿Cómo lo hacen? Joffre. Insisto, esto es una salida de algún intelectual enclenque que se le ocurrió cualquier disparate. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el Ecuador, desde que fue creado, ha sido devaluado y no ha sido bien visto.
en el tiempo del expresidente Correa, hicieron lo que quisieron, pusieron a dedo me acuerdo, al fiscal Galo Chiriboga, y se tomaron la justicia, hicieron barbaridades, y ahí vemos, ¿no es cierto? Fue destituido Cristian Cruz, es el cura Tuárez también fue destituido, ¿no es cierto? Es una corruptela andando ahí. Entonces, si la Constitución prevé en el artículo 95, en el artículo 95, la participación ciudadana y control social en sus territorios, individual o colectiva, lo que tenemos que hacer es aperturar, abrir un portal y que las personas se registren con unos conocimientos, por ejemplo, en derecho, en temas sociales, en temas productivos, y que vayan a la mesa, a esas mesas de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía. Pero ¿qué queremos? El gobierno que quiere conversar con el pueblo. Pregunta de cajón. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana lo único que puede hacer es hacerse botín político, y le creo que le está dando fuerza para que reviva a un moribundo. Tomen en cuenta que ya el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, cuando Julio César Trujillo lo presidió, ¿no es cierto? Ya presentó Pablo Dávalos las firmas para que sea desaparecido ese Consejo de Participación Ciudadana. Cuando entramos a estos concursos de merecimiento de oposición, se nos va a hacer un maricatías, se van a filtrar y van a ir los mismos de siempre, y ese es el problema. Aquí estoy viendo que están abriendo las puertas para los mismos de siempre, para la gente del pasado, que ya se le acabó el dinero cuando fueron diputados, cuando fueron ministros, cuando fueron funcionarios públicos, ahora quieren regresar por un poquito más para acabar sus días dentro de sus confores que han ido creando. Pero creo que esa es una cosa que no puede darse. Tienen que ser claros, unas mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía. ¿En base de qué? ¿Hasta dónde vamos a tener esas mesas funcionando? Hombre, seguimos. 6. Dice acá abajo en el número 6, en el párrafo número 6, indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas. Hombre. Bueno, eso está dentro de los derechos humanos, ¿no? Y me parece correcto, pero eso no puede ponerle ahí en un acuerdo, pues eso se llama, insisto, cuando usted, presidente, no haga caso a su pueblo, bien o mal, el pueblo aprende a golpe y raja de todos los días en la calle. Le estoy proponiendo, haga una depuración de la fiscalía, entonces ahí va a ver si los fiscales, los jueces, los defensores públicos, los abogados, hacen su trabajo bien y por qué esas personas no salieron. Entonces, si una persona, tenemos a un ex docente catedrático en Guayaquil que tuvo un accidente, murió una persona en una moto, 80 años, y por esta situación se hizo el escándalo, y ahí es cuando las cosas salen. Con el escándalo público le dieron la cárcel por casa. Entonces, pero aquí vemos que no hay una voluntad política del Consejo de la Judicatura de hacer su trabajo bien. La Asamblea tiene que haber derogado esa reforma que se hizo, que el Consejo de la Judicatura no sancione directamente a los jueces. Y pasaron que a un juez califique si ha hecho negligencia el otro juez, entre los mismos bomberos pisándose las mangueras. Entonces, eso es lo que necesita el país, que cambie y exige el gobierno cambios radicales. 7. Sí, el 7 dice, y de igual manera la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. Sí, una buena proclama, hermano, pero insisto, si yo tengo una fiscalía ineptos, ya, la señora fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar Méndez, ha dicho claramente, me faltan fiscales. No tengo fiscales expeditos con técnicas de investigación de última generación. ¿Cómo carajo quieren hacer que aceleren las investigaciones? Adivinador, entonces hacemos lo que nos da la gana y hacemos a la loca todas las cosas y después vamos a tener más problemas. Entonces, insisto, estas 7 medidas propuestas por el gobierno, 2 tienen sentido común, tienen razonamiento por humanidad. Obviamente hay que dar indultos si una persona tiene tuberculosis y tiene SIDA,
Obvio que tiene que darle el indulto para que vaya a acabar sus últimos días con sus familiares y eso más. Sus familiares cargando el muerto, y el muerto le digo en el sentido figurado de la medicación, del cuidado y de todo lo que necesita una persona que está ya en fase terminal de este tipo de enfermedades y no del Estado, ¿no es cierto? Entonces el Estado le dice, bueno, llévese a su familiar y que muere en su casa, pero que no muere en mi cárcel. No podemos seguir haciéndonos una lavada de manos, ¿no? Pero el resto es, discúlpenme, un saludo a la bandera, nos están tomando el pelo, porque no hemos atacado el verdadero problema de la crisis carcelaria. Y uno de los factores que ha hecho que esta crisis carcelaria llegue a estos desboques de una manera terrible es por la corrupción, por la ineptitud, por la negligencia de toda la función judicial del Ecuador. Y cuando digo de todas, estamos hablando fiscalías, jueces, abogados en libre ejercicio de la profesión, defensores, peritos, porque instituciones anexas de control que se venden al mejor postor y que obran de mala fe. En el caso particular de mi sobrino, mira, nosotros acabamos de encontrar, acceder al video y realmente le golpea una volqueta. Y el agente metropolitano de tránsito no permite que entre la ambulancia. Mi sobrino se saca el casco y él mismo le llama a su madre. Ya. Y una señora por humanidad le ayuda y todo el mundo ahí. Y el señor le coge y le pone en el parte que estado en estado etílico. En las necropsias resulta que nunca tuvo indicios de alcohol, porque era un deportista, un futbolista. Mira, ahora ya están en el Jesús en la boca y están llorando que sí, que se ha equivocado, es que es humano. No, señores, esa es corrupción, esa es delincuencia. Cuando hay todos estos actos de negligencia, de ignorancia, de estupidez del funcionario, comienzas a generar odio, resentimiento, frustración en los PPLs, en las personas que están a órdenes de la justicia y se ven decepcionados, se ven defraudados. Entonces, si quiere, presidente, usted llegar a la historia como que puso control a este problema y le puso la cascabel al gato, haga lo que se le dice. El mandante somos nosotros, los que le elegimos fuimos nosotros. Yo voté por usted penosamente. Sí, me equivoqué. Sí, reconozco, soy hombre, soy humano, tengo derecho a equivocarme. Pero le estoy diciendo, en conocimiento de causa, 41 años huérfano, he vivido, me he formado y he salido adelante a full de esfuerzo y sacrificio. Sé lo que es la vida, le estoy diciendo académicamente, jurídicamente, haga esta situación primera, la primera fase, señor. Tiene que hacer una limpieza general de la función judicial, ejecutivo, legislativo. Los medios de comunicación tienen que ser la parte de la trilogía y de esta cruzada. Tenemos que sacar esa violencia que existe en los medios televisivos. Tenemos que sacar esas narconovelas que existen en el Ecuador. El Señor de los Cielos, el Patrón del Mal, las muñecas del paraíso, sin tetas no hay paraíso, la patrona, la doña. Oiga, aquí lo que más hay es novelas de narcotráfico y de sadismo, y ahí ven cómo les matan. Hicieron la biografía de Popeye, el sicario mano derecha que ejecutó a más de 3,000 personas en Colombia. Ese tipo de material audiovisual están mandando las televisoras. Entonces usted tiene, presidente, de sentarse y decir, señores, hasta aquí llegamos, basta de esto. Lean la Constitución, es de derechos y garantías, es de igualdad, no a la discriminación, igualdad en todas sus formas. Señores, hagan otro tipo de programación, saquen esa violencia, hacer una campaña a tiempo completo sobre valores, sobre principios, hacer una campaña que denuncia la corrupción. Es el mecanismo de pacificación de la sociedad ecuatoriana, porque las cárceles lo único que es el reflejo de una sociedad cansada, decepcionada, despechada, una sociedad que me importista, una sociedad individualista, al menos del mestizo que vive en las grandes ciudades. Yo mi metro cuadrado y allá coman hierba todos los demás. Yo entro a mi puerta y control remoto, cierro la puerta y allá mátese. Mientras que por lo menos los pueblos indígenas y los pueblos originarios del Ecuador todavía tienen el concepto de minga, todavía tienen el concepto de comunidad, tienen comunas, se organizan como sociedad.
Usted vaya a una comuna, tienen un problema, los manes le solucionan en media hora porque todos los días están en el territorio. Entonces, presidente, por favor, haga caso a su pueblo, escuche, des el beneficio de la duda, analice bien, piense bien lo que le proponemos y va a ver que vamos a encontrar buenos caminos, vamos a encontrar soluciones. Pero si usted se sigue rodeando de este grupo de intelectuales inclentes que viven en la luna, viven en el mundo de la fantasía, en la isla de la fantasía, que había en los años 70 esa serie con un actor enanito, ¿no es cierto? Y Ricardo Montalbán. Ese mundo no existe, señor presidente. El país está sumido en la pobreza, está en una crisis emocional, psicológica, afectiva, que es una bomba de tiempo. Yo vengo hoy día de Cable, gente que llegó de Ambato a las 3:30, 4 de la mañana y no vendió nada hasta la 1:30 que yo salía de ahí. Gente que tiene que hacer cachuelos, sembrando frutilla, grosellas, haciendo cualquier cosa, malabares por sacar y llevar un pan a sus casas. Y esa gente tarde o temprano se va a cansar. Y esa gente tarde o temprano, esos muchachos van a tener que terminar en delinquiendo, vendiendo droga, porque por lo menos con un sobre de $1 tiene para comprarse unos 2 panes. Presidente, entienda, bájese de esa nube rosada. Yo entiendo, el poder es la peor droga que tiene el hombre, pero si usted no pone los pies en la tierra y deja de las novelerías, no vamos a hacer nada. Esa ley de los autores, señor, en el artículo 42 del Código hablamos de las autorías de los delitos. ¿Qué nos estamos inventando? Entonces, sus asesores, sus jóvenes estudiantes, brillantes académicamente, sí, pero tienen que ir primero a luchar la vida, a hacerse la vida en la calle. Yo estuve en la asamblea de asesor. Gente que era abogada no sabía hacer ni siquiera una demanda. Abogados que les conozcan que han sido candidatos cada 2 años. Una sola vez han ejercido la jurisprudencia en 19 años de tener el título y eso más han perdido. Los títulos no hacen personas, presidente. Usted mismo siendo bachiller, usted mismo trabajando desde los 15 años, llegó a tener su banco. Demuéstrenos esa capacidad, demuéstrenos esa visión que tiene de liderar. Pero es momento que usted también se sacude y saque toda esa gente que está ahí haciéndole pedazos, le está haciendo lastre, le está cavando sus tumbas, presidente. Entienda, es momento de reflexionar, es un momento de hacer un mea culpa y decir, bueno, me estoy equivocando, ayúdeme, pero aprenda también a oír, porque el diálogo de sordos, yo al menos ya lo viví desde el presidente Correa, y quien propuso, le digo, presidente Lazo, quien propuso en este país los diálogos es este ecuatoriano. Los primeros diálogos artesanales a nivel nacional que se dieron en la democracia fueron propuestos por este servidor a través de la FENAC. Yo hice los planes pilotos de los diálogos y desde ahí quedaron ya insertados que vamos a dialogar, pero el diálogo de sordos nunca funcionará. Creo que tenemos que hacer una auditoría laboral financiera a todos los funcionarios del Estado, penosamente porque vemos a donde vamos corrupción, a donde vamos a encontrar negligencia, ineptitud, prepotencia, arrogancia, incapacidad y falta de humanidad. Señor presidente, tiene que hablar con sus funcionarios y decirles que tienen que volver a ser humanos. Humanícele al servidor público. Dígale que usted está ahí sentado para servir a su país, no para servirse de su país. Ahí vamos a comenzar a tener más claridad y vamos a comenzar a bajar la violencia y esa exacerbación que vive la sociedad ecuatoriana, y la crisis carcelaria va a ver que de a poco va a comenzar a disminuir. Caso contrario, estas medidas, para mi punto de vista y mi experiencia y mis 55 años de vida que tengo, no le van a dar resultados. Cuidado que en diciembre vamos a tener una Navidad negra y no serán 61. Capaz que llegamos a 150, otra vez masacrados, otra vez decapitados, otra vez calcinados, y eso no es el modo de vivir de un país demócrata. Creo que es momento de tomar acciones y la sociedad, le invito a la sociedad, hoy más que nunca, a ser proponentes y ser parte de estas mesas de diálogo entre el Estado, no sé, a conversar qué, pero por lo menos vayan nuevas caras, vayan nuevos actores, pero fundamentalmente, vayan con nuevos pensamientos y abriendo la mente y viendo el mundo desde una terraza. No vean el mundo desde esa ventana del baño de 20 por 20, ya no es así.
Estamos en un mundo globalizado y mi pedido siempre ha sido a los migrantes ecuatorianos en el mundo entero. En vez de estar yendo a los parques de Bolonia, estar orinando, bebiendo y andando con personas no idóneas, métase a una universidad, investigue, proponga, construya algo con ellos para sus familiares que están aquí, esperando de pronto que una bala perdida le caiga y se vaya al cementerio. Hagan algo por sus familias, no por su servidor. Director de Calentura están las sábanas que propuse este programa. Pero es el deber y obligación de todos dar soluciones y entre todos ver las mejores e irlas modificando. Pero hagamos algo, porque también dejarle a un gobierno con más o menos 48 ministros, serían 96 viceministros, ahí tienes 96 subsecretarios, ahí tienes 48 directores nacionales, por ahí funcionarios de medio pelo, hermano, así nos solucionamos con 500 o 1000 llamingos que tiene que administrar el Estado con el presidente. Esos 1000 no van a marcar la diferencia si los 12 millones de ecuatorianos que estamos dentro de la población económicamente activa no actuamos como un solo puño y todos bajo el mismo objetivo de llegar a buscar justicia social con libertad y que la discriminación y la igualdad se vaya dando en el país. Gabriel. Mi estimado Jofre, muchísimas gracias, te agradezco de todo corazón. Hay situaciones reales, muy reales que está padeciendo nuestro país Ecuador, es obvio, por el resentimiento social, por el resentimiento judicial que padece nuestro país Ecuador. Como acabas de decir, el gobierno deberá tomar medidas no como la que acabamos de leer, porque es el documento oficial que pasaron a través de la Secretaría de Presidencia del Ecuador. Es una fuente oficial, toda la información que nosotros aquí tratamos para todos nuestros oyentes es información oficial. No copiamos, desde luego no copiamos, tampoco estamos leyendo los periódicos o estamos viendo mensajes de otros medios para redactarlo aquí, no. Nosotros tenemos información oficial, sea de Ministerio del Interior, del Estado español, y lo mismo de lo que está pasando con nuestro país Ecuador. Las fuentes de información es muy delicadas, son muy cuestionadas, son muy realistas y debemos ser muy consecuentes en esa utilización que es la información. Y nosotros proveerles la mejor información a todos ustedes es lo que hacemos aquí en este programa La Calentura no está en las sábanas. Cuando hablamos de un sinnúmero de cosas, como en este caso las cárceles de nuestro país, estamos hablando y sacando conclusiones de lo que podríamos cambiar, de lo que deberíamos cambiar, teniendo en cuenta la inoperancia que tiene la función judicial, que tiene lo que es la parte de justicia, teniendo en cuenta que ya hablamos siempre que nuestro país es uno de los países más articulados en ley, en el Código Civil, el Código Penal. Todos estos argumentos, amigos y amigas, lo pueden consultar en el mismo Consejo de la Judicatura. Todas estas cosas es muy importante saberlo, es muy importante entenderlo, es muy importante investigar uno mismo. Y ustedes pueden sacar conclusiones sobre lo que acaba de comentar Jofre Pérez Villarroel, sobre la situación de los medios de comunicación que destinan sus horarios comerciales a hacer la difusión de señales, de contenidos violentos, de enseñanza delincuencial a través de programas que sí incitan a la juventud a cometer otros sinnúmero de cosas como el que estamos viendo en las cárceles. La cárcel es un resultado de lo que es la situación de nuestro país. El fracaso político está en las cárceles. El fracaso social está en las cárceles. El fracaso educativo está en las cárceles.
El fracaso laboral está en las cárceles. La situación de nuestro país se ve reflejado en las cárceles. Amigos, tenemos que hacer conciencia. Naturalmente, todo lo que está pasando no es el planteamiento de lo que ahora el gobierno tendría que hacer o debe hacer. Los enumerales que acabamos de leer, que son 7, habla de hipótesis, no habla de tomar medidas que vayan a tener resultado. Habla de diálogos y diálogos y diálogos. Ahora ya no estamos en la parte del diálogo, porque la parte del diálogo debería y debió ser en el momento que en el primer altercado que hubo en las cárceles hace mucho tiempo atrás. En este mismo gobierno, hace un mes atrás, ya hubo este altercado. Ya hubo este incidente, ya hubo estos asesinatos, ya hubo la culpabilidad, ya hubo de cómo se descubrió cómo ingresaban el armamento a las cárceles. En esta ocasión descubrieron ustedes mismos por otros medios de comunicación y por las fuentes que la misma Secretaría de Estado de Comunicaciones tomaba para decir a la sociedad cómo, en dónde, y que la cárcel 2, el pabellón 2 en este caso, era como el almacén de donde estaban un sinnúmero de armamentos, pistolas de asalto. No son pistolas cualquiera. Para las personas que no conocen armas, no son pistolas cualquiera, son pistolas de asalto. Si ingresan fusiles, no son como la comandante de la policía, dicen armamentos de calibre no sé qué. No, son armamentos de combate. Armamento de combate. ¿Cómo llegaron allá? La investigación es ahora, no de ponerse a estar haciendo un pronunciamiento estúpido de gobierno de Guillermo Lasso, sino en tomar medidas ya. Mi estimado Joffre, nos queremos retirar dando este mensaje que sea constructivo, porque el reflejo estamos viendo en la cárcel. El reflejo de la falta de puestos de trabajo, de la falta de cómo trabaja nuestra función judicial, de las mismas autoridades, de la misma política. Eso está reflejado en las cárceles, amigos y amigas. Todo esto, la corrupción, la política misma, todo se refleja en el resultado de nuestro país. Hace falta más conciencia. Hace falta más reflexión de saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro país. Y los culpables creo que somos todos los ecuatorianos al no entender que cualquier sinvergüenza se acerca a usted a pedirle el voto y usted, porque es su pana, su amigo, su colega, le dice, incluso hace campaña política para decir, no, él sí vale, pero cuando ingresa no hace nada. Desde ya estamos siendo culpables todos. ¿Por qué no somos conscientes? ¿Por qué no somos recíprocos en esa realidad de ser realistas? Actuemos en consecuencia, porque todo lo que está pasando en nuestro país perjudica a todos, perjudica a todas las cosas que tenemos como país. Joffre. Bueno, mis palabras serían a todas las familias, a todos los ecuatorianos, que reflexionemos lo que estamos haciendo. No permitamos que nuestros hijos, nuestros familiares, por tratar de salir adelante, por arribar en la vida, se presten a hacer tantas corrupción, a hacer tanta negligencia y a ser realmente unos miserables en la vida humana de este país. Creo que por ahí vamos a comenzar a sanar este país, porque el Ecuador perdió el norte, el Ecuador perdió los valores morales y éticos. El Ecuador no entiende que somos una sociedad, no entiende que estamos dentro de un planeta.
Las autoridades tienen que reflexionar igualmente y ser conscientes y cobijarse a donde las cobijas le dan. Si no estoy con la suficiente capacidad, no tengo suficientes conocimientos y experiencia para manejar temas tan complejos, señores, den un paso al costado. Bien o mal, económicamente están bien. Socialmente viven en la sociedad color rosa, en donde ustedes no tienen problemas. Ustedes viven en sus mansiones, ustedes viven en sus conjuntos habitacionales de élite. Entonces, no le hagan más daño al país. Creo que ahí comienza el principio de generosidad que necesita este país. Entonces, desconectarse, vivir desconectados del mundo y regresar a la función pública, a querer hacer las cosas a la antigua, no funciona. El mundo cambió. Y a ustedes jóvenes, no cuesta nada leer un libro. Si no tienes nada que hacer, prefiere ándate a dormir, porque el que duerme no peca. Ese es mi mensaje. Ustedes también ya tienen usos de razón, tienen raciocinio, tienen razonamiento. Y ustedes también, tomen acciones ustedes. Salgan a correr, hagan flexiones de pecho, hagan lagartijas, hagan salten soga, jueguen la radiuela. Vea, comiencen por ahí a hacer rayones, ocupen su tiempo en cosas constructivas, pero no se voten hacia la delincuencia, no se voten a las drogas, a esos muchachos, esos jóvenes que de Guayaquil, a mí me ha dado un dolor de corazón, qué bestialidad. Después de lo que me retiré, casi no voy muy seguido a Guayaquil, pero por amistad de un sacerdote, tuve la oportunidad de estar en Guayaquil el fin de semana y justamente veía cómo la gente se ha botado, los jóvenes a la H, es que mi mamá no pasa conmigo, vea, ese joven, usted por lo menos tiene la suerte de tener a su mamá. Yo no tengo mi padre, pero yo no me boté a las drogas. Yo me boté, ¿sabe qué? Al licuaboli. Yo me boté a los libros. Allá yo me refugié. Y miren, bien o mal, algo he hecho en mi vida. Pero eso creo que es el camino que tienen que hacer. Yo les digo algo que yo he hecho, algo que yo he pasado. Y la vida también te da sorpresas. A mí me dieron una sorpresa increíble, una joven ecuatoriana que vive en Estados Unidos, ha estado aquí en el Ecuador y ha venido a jugar unos partidos de exhibición de Ecuavoli y me invitaron a que yo le narre el partido de vóley de ella. Miren, y sin querer nos conocimos y nos caímos súper bien. Ella muy agradecida, yo también joven, le veo entusiasta, con ganas de hacer algo por su país, se siente orgullosa de ser su país. Una dama, una joven de 27 años. Así mismo madre de 18 años. Pero le vio en el Ecuavole un refugio para salir adelante, para superarse, mantenerse bien físicamente, se mantiene sana. Mire, el deporte hace muchas cosas. Tenemos un deporte precioso que es el Ecuavole, que no necesitas 7-7 para jugar un partido lindo, o para jugar pelota por ahí en las calles de Guayaquil, que yo también viví en Guayaquil. Y ojo, yo viví en el Cerro del Carmen, el pasaje 9 de octubre, y no me desvié, porque sabía muy bien lo que quería en mi vida. Jóvenes, ustedes hagan eso como propósito de vida. Cojan un libro, hagan deporte, hagan trabajo social, vayan a una iglesia, a un convento, vayan a un templo, no sé, de cualquier religión, pero traten de meterse en esas actividades y van a ver que el mundo es diferente, que el mundo es lindo y van a aprender a construir y van a aprender a dar y a recibir. Siempre dando sin esperar nada a cambio, porque la vida te devuelve las cosas. Ustedes, padres de familia, sean los primeros fiscalizadores, sean los primeros auditores de sus familiares, de sus hijos, de sus nueras, de sus yernos, de sus hermanos, de sus sobrinos. Si no pues, le metemos el hombro todos, esto no va a irse a ningún lado bueno. Vamos a acabarnos matándonos. Vemos propuestas locas que dice que va a haber una ley de defensa ciudadana. Todos nos vamos a armar, entonces como Estados Unidos, todos vamos a comprar según las posibilidades. Bueno, unos tendrán, como en mi caso, comprar una bazooka, de pronto compro un tanque de guerra, no sé, ¿no? Pero ese no es el camino, pues. El camino es de construir valores, principios, ética, moral.
Así es mi pedido. Espero que hagamos, como siempre he dicho, compromisos de la vida. Y ahora necesitamos más que nunca hacer un compromiso de vida de nosotros, de nuestros hijos y de nuestra sociedad, e inculcar valores, principios y denunciar actos delictivos, aun sea tu familiar más querido y más cercano. Porque si tú le quieres, lo vas a denunciar para que se pueda enmendar y no termine posiblemente, como muchos inocentes que por robar un celular, por robar una gallina, fueron masacrados, acribillados en el pabellón 2 de la penitenciaría del litoral del Guayas. Conmigo, la calentura no está en las sábanas, hasta el día jueves. Así es, amigos, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, gracias por ser parte también de este programa. Jofre, Dios mediante, hasta el día jueves. Un abrazo muy fuerte. Y de lo que tú decías que quieres hacer un programa loco los días viernes, pues yo también me apunto. Ahí te dejamos unos adelantos. Gracias, Gabriel. He venido a buscarte, porque en mi vida nadie ocupa tu lugar.